Anthropic acaba de lanzar Claude Fable 5. Según las primeras pruebas, superan a GPT 5.5, Gemini y otros modelos de inteligencia artificial en cualquier tipo de tarea compleja. Pero sinceramente a mí los rankings me importan bien poco. Lo que quiero saber es si realmente sirve para algo útil. Así que en este vídeo vamos a ponerlo a prueba creando una empresa desde cero. Vamos a empezar con algo sencillo y terminaremos construyendo algo que muchas empresas pagarían miles de euros por tenerlo. Y quédate hasta el final porque la última misión es la más interesante para cualquier persona que tenga un negocio. Empezamos. Misión 1. Crear un CRM completo. Vamos a empezar por algo que cualquier empresa prácticamente necesita, que es un CRM real. Para ello, accedemos aquí al apartado de Cloud. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo los dejaré en mi página web, que tenéis el enlace abajo en la descripción, totalmente gratis. Una vez que estamos dentro de Cloud, en el apartado de código, aquí como veis tengo seleccionado el modelo Fable 5 y tengo una carpeta en el escritorio que se llama caso 1. Para este primer caso de uso adjuntamos nuestro prompt y al final vamos a poner la función /goal con el objetivo de que no nos pregunte nada. Una vez dicho esto, le damos a enviar. En apenas 5 minutos ya tenemos por aquí el resultado de nuestro CRM. Vamos a visualizarlo. Se nos abre automáticamente una pestaña con el index.html aquí en el lateral, pero nosotros vamos a acceder a nuestra carpeta del escritorio. Esta sería la carpeta de caso 1 y si le damos ahora al index.html ya lo tenemos por aquí en el navegador. En primer lugar tenemos un dashboard que consta de las ventas del mes, los pipeline abiertos, la tasa de conversión y las tareas pendientes. Otro apartado de embudo de ventas, los próximos cierres, las actividades recientes y las tareas que tenemos hoy. Vamos a ir desglosando apartado por apartado. Si nos vamos al apartado de clientes, aquí tenemos una serie de clientes ficticios. Estos los podemos visualizar, también los podemos editar, modificando la empresa, el número de teléfono, el email. También lo podemos eliminar, como por ejemplo este de taller, y nos dice si queremos confirmar, le damos que sí y ya lo tendríamos eliminado. Podemos buscar por nombre de cliente, podemos filtrar por los diferentes estados que tienen los clientes, también podemos añadir un nuevo cliente simplemente rellenando estos datos y dándole a guardar. Si nos vamos al apartado de pipeline, aquí tenemos como una especie de pizarra de las tareas que tenemos según los diferentes estados, y si vamos pulsando sobre ella la podemos editar y cambiar lo que necesitemos, al igual que añadir una nueva oportunidad. El apartado de oportunidades, en el cual también podemos añadir una nueva oportunidad, editar, eliminar. Lo mismo pasaría con el apartado de presupuestos, y aquí muy interesante tenemos un apartado de registros de llamadas en el cual podemos registrar una llamada, si es entrante, si es saliente, la duración que ha tenido, el tipo de resultados si ha tenido contacto, respuesta y el cliente con el que hemos tenido dicha llamada. Un apartado de historial de conversaciones, que también es muy importante en el día a día para recordar algo que se nos olvide, y una lista de tareas, la cual que si pulsamos aquí en el lateral se nos van completando, al igual que también podemos elegir el tipo de prioridad que queremos, media, alta o baja. Aquí lo interesante no es el CRM, es que antes requerías de programadores, diseñadores, analistas y varias semanas de trabajo, y ahora estamos hablando de que en 5 minutos ya tendríamos un CRM completo. Por cierto, si quieres implementar este tipo de servicios en tu empresa, te dejo en un comentario fijado mis asesorías personalizadas. Misión 2. Director financiero IA. Ahora vamos a darle información real, que aquí es donde muchas inteligencias artificiales empiezan a fallar. Accedemos a un nuevo chat y a una nueva carpeta que se llama caso 2. Adjuntamos nuestro prompt y aparte vamos a añadir un archivo de unas facturas. El objetivo es que quiero que me extraiga los ingresos, gastos, impuestos y que me cree un dashboard financiero con la evolución que ha tenido mi empresa. Los tickets os lo muestro por aquí por pantalla. Una vez dicho esto, le damos a enviar y ya tendríamos por aquí el resultado de nuestro dashboard financiero. En primer lugar tenemos los ingresos totales, las bases imponibles, el IVA repercutido y las unidades vendidas. Aquí tenemos un gráfico tipo queso en el cual se diferencia por los productos que tenemos, como es el caso de pastel de chocolate, las napolitanas de crema, las ensaimadas y lo que ha repercutido en este tiempo, todo acorde a los tickets que le he adjuntado. También nos ha generado un simulador de tesorería en el cual si vamos desplazando la barra va aumentando el gráfico de abajo con los ingresos al mes, los gastos que tenemos, el IVA repercutido, y aquí podemos crear la plantilla de registro y el punto de equilibrio.
También nos genera una tabla con los datos extraídos de los tickets y una pequeña recomendación, como por ejemplo que el pastel de chocolate concentra el 48% del ticket, que los productos con un coste inferior a 4 euros son candidatos a ventas cruzadas a caja y como prioridad inmediata me recomienda que adjunte la factura y los gastos de proveedores. Esto ya empieza a parecerse a algo que una empresa pagaría por tener. En este caso lo hemos hecho que nos lo devuelva en el propio chat, pero le podemos pedir que nos cree una aplicación en la cual nosotros podemos adjuntar nuestra fotografía y que de ahí extraiga la información y crear también un apartado de histórico. Misión 3, director de marketing IA. Ahora vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a darle una empresa real, que en mi caso voy a utilizar mi propia página web, con el objetivo de que identifique fortalezas, debilidades y que me genere al final contenido para mis redes sociales. Accedemos a un nuevo chat, le adjuntamos nuestro prompt y como veis aquí le he introducido la URL de mi página web y le damos a enviar. Como veis le estoy pidiendo bastantes cosas, como es el caso de que genere contenido para redes sociales, genere correo electrónico, anuncios, ideas para vídeos, generar ofertas comerciales e incluso un plan de captación de clientes, es decir, un agente de marketing espectacular. En apenas 2 minutos ya tendríamos por aquí el plan completo de marketing. En primer lugar tendríamos las fortalezas y debilidades. En segundo lugar tendríamos la propuesta de valor, como es el caso actual de Automatizo tu negocio con IA, y que la evaluación sería sólida en claridad y garantía, pero genérica. Un apartado 3 con las oportunidades de mejoras que tenemos que priorizar, definido por prioridad, ya sea media, alta o baja. Me indica cuál sería mi cliente ideal, como es el caso de personas que tengan entre 35 y 55 años y que facturen entre 100 y 200.000 al año. Un apartado 5 con las estrategias a seguir en los próximos 30 días, un calendario para publicaciones en redes sociales, como es el caso de LinkedIn, Instagram, TikTok, una campaña de email marketing en la cual debo de seguir durante una semana, definiéndome el mensaje y la oferta que voy a lanzar cada día, los anuncios Meta y las ideas para vídeos de YouTube y Reels, una tabla con las ofertas comerciales y el plan de captación de clientes. Y aquí es donde empieza a dar un poco de vértigo esto que estamos viendo, porque muchas empresas hoy en día no tienen un plan tan detallado como el que acabamos de generar. Misión 4, crear una empresa completa desde cero. Y ahora vamos a la prueba final. Vamos a crear una empresa de limpieza en Sevilla completamente nueva. Adjuntamos nuestro prompt en una nueva carpeta que se llama Caso 4 y le damos a enviar. Como veis le estamos pidiendo bastantes cosas: nombre de la empresa, eslogan, página web, CRM, estrategia comercial, correo electrónico, sistema de captación de clientes, es decir, le estamos pidiendo muchísimas cosas. En apenas 6 minutos ya tendríamos aquí todo completo. En primer lugar, vamos a visualizar la página web que nos ha creado. Se llama Brilla Sevilla, tu espacio impecable, tu tiempo libre. Tenemos un pequeño eslogan, una serie de servicios que ofrece, ya sea apartamentos turísticos, hogar recurrente, oficinas, locales. En el apartado de precios tenemos el puntual, que mínimo son 3 horas, el recurrente y el turístico de oficinas. Cómo funciona la empresa, la garantía que ofrece, que si no está contento con el resultado te vuelve a limpiar gratis, y un pequeño formulario para solicitar presupuesto. Bastante llamativa, y si os fijáis, sin decirle nada ha utilizado colores típicos de empresa de limpieza, como es el caso del azul y el amarillo oscuro. Lo esencial, tenemos el nombre de la empresa, el eslogan de tu espacio impecable, tu tiempo libre, el posicionamiento, que es la fiabilidad a un precio cerrado al instante, los precios que va a llevar, como es el caso de entre 15 y 17 euros la hora según el hogar, una oferta inicial con un descuento del 30% en las primeras 20 plazas y la captación de clientes utilizando Google AdSense. Los otros archivos que me ha generado es el plan de implementación en 30 días, que si le damos a abrir tendríamos diferenciado por los diferentes paquetes que tenemos por aquí por pantalla, desglosando la semana 1 que sería los fundamentos, la semana 2 que sería salir a vender, la semana 3 entregar y convertir, un apartado de una inversión inicial estimada que sería un total
total para arrancar de 900 euros y las 3 reglas que deciden si esto funciona. Como marca y posicionamiento nos ha generado este archivo, como CRM nos ha recomendado esto diferenciado por las etapas de oportunidades, las reglas de uso y los campos que tenemos que utilizar en la plantilla, la estrategia comercial y el embudo de ventas que tenemos que llevar a cabo. Este sería el plan de marketing que nos ha generado, también incluyendo el apartado de redes sociales y el apartado de email marketing. Por último tenemos sistema de captación, oferta inicial y precios, que sería este documento. También nos dice los objetivos del primer mes captando un cliente y que tendríamos una facturación aproximada de 1.500 a 2.500 euros brutos, partiendo de una inversión inicial de 900 euros. Esto es lo más cerca que hemos estado hasta ahora de tener un asistente empresarial completo para nosotros. ¿Y vosotros qué opinión tenéis acerca de este Cloudfable 5? Os leo por comentarios. Después de haber probado este modelo de Cloudfable 5, también conocido en su momento como Mythos, tengo bastantes sentimientos encontrados. Por un lado, es espectacular, es capaz de resolver tareas complejas y mantener el contexto durante muchísimo tiempo. Pero también te digo algo, tampoco me parece una diferencia brutal respecto a Cloud Opus 4.8 y además consume una cantidad enorme de tokens. Por lo tanto, sí, es impresionante, pero tampoco creo que vaya a cambiar el mercado de la inteligencia artificial de la noche a la mañana. Lo realmente importante no es este modelo de Fable 5, lo importante es que cada vez estamos más cerca de obtener un sistema que ejecute trabajo real en nuestro día a día. Y eso es lo que va a transformar muchos negocios durante los próximos años. Y si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.